Muy buenas tardes, estimada concurrencia, este tercer Congreso Virtual Internacional de Posgrado en Informática que se transmite desde la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Iván Mercado Lorberg, que nos va a presentar un tema bastante interesante. Le cedemos la palabra, doctor. Muchas gracias, Edson. Un saludo a todo el miembro, a todo el staff del posgrado en informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias por hacerme partícipe de este magno Congreso Internacional. Y lo que hoy vamos a ver, les he preparado una presentación sobre las 6 formas en las cuales la revolución blockchain va a cambiar el paradigma educativo en los próximos años. Entonces, comencemos con una pequeña introducción de lo que son el blockchain. Entonces, podríamos decir que las cadenas de bloques, o simplemente denominadas como blockchain, proporcionan una plataforma tecnológica novedosa, segura y transparente, sobre la que es posible crear toda una red global para el aprendizaje superior. Este Internet de valor, como se lo conoce, puede ayudar a reinventar a la educación superior de una forma que el Internet de solo la información nunca podía haberlo hecho hasta la fecha. Por lo tanto, en esta presentación lo que vamos a buscar responder es esta pregunta: ¿cuál va a ser esa tecnología más importante que cambie la educación superior en los próximos años? Es una pregunta que algunos ya pueden empezar a responderse. En mi humilde opinión, no va a ser solamente un tema de Big Data o los famosos MOOCs, ¿sí? Esos Massive Open Online Courses, esos cursos online masivos y abiertos, ¿no? No va a ser solamente eso. Tampoco va a ser solamente realidad virtual, metaversos o incluso la inteligencia artificial, no. Sino que vamos a ver todos estos elementos como componentes de algo nuevo e integrado, todos activados y transformados por una tecnología emergente que la vamos a llamar la Web 3. ¿Cómo funciona la tecnología blockchain? ¿Sí? Cuando hablemos de este elemento, de esta tecnología blockchain, tenemos que pensar básicamente como si se tratara de un libro contable, ¿sí? Es como un gran libro contable. Todas las personas que han visto algo de contabilidad básica se van a ubicar al tiro, ¿sí? Tienes básicamente, ¿no? El debe, el haber, entonces tienes todas tus cuentas, ¿no? Lo que ingresa por acá, lo que sale por acá, ¿sí? Entonces tienes diferentes transacciones que se van llenando en este cuaderno, ¿sí? En este libro. Entonces el blockchain funciona algo similar, es como un gran libro de cuentas, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, lo que les muestro aquí en la imagen, fíjense, déjenme activar el lapicito. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos una persona. Juan quiere enviar un activo digital, ¿sí? Como ser el Bitcoin a su amigo Álvaro, ¿ya? Entonces lo que va a hacer es utilizar la tecnología blockchain. Entonces, obviamente que hay toda una serie de datos de información, ¿sí? La billetera de Juan, en este caso, si tiene el saldo suficiente como para enviarle a su amigo Álvaro esa cantidad de bitcoins, por ejemplo, ¿no? O bueno, satoshis, que es una fracción del bitcoin, ¿no? Si tiene el disponible, tenemos su dirección, su wallet, como se llama aquí, su billetera, ¿no? Sus datos personales, ¿sí? Y también tenemos su dirección, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, una vez de que esta persona ingresa al sistema, puede utilizar la tecnología blockchain para enviar ese activo digital. Y lo que va a hacer es justamente, fíjense, en el paso número 2, este envío se representa como un bloque, ¿ya? Entonces, en este bloque hay diferente información de todo tipo, ¿sí? De dónde viene, hacia dónde va. Y hay algo bien interesante aquí en este bloque. No es un bloque cualquiera. Este bloque utiliza un sistema que se llama criptografía, ¿sí? Por eso también he escuchado el término criptomonedas, ¿sí? Recordemos que las criptomonedas son el resultado de la tecnología blockchain, ¿sí? Dentro de las muchas aplicaciones que se pueden hacer con blockchain, una de ellas, uno de los ámbitos,
es, por ejemplo, el ámbito de las finanzas, ¿sí? Y dentro de las finanzas están la creación de criptomonedas, ¿sí? Y seguramente la criptomoneda más conocida por todos es el famoso Bitcoin, ¿sí? Pero no solamente existe Bitcoin, sino también existen otras blockchain, como ser Ethereum, ADA, ¿sí? Y un montón más que los pueden revisar más adelante. Entonces, lo importante es de que aquí estamos utilizando, señores, la criptografía justamente por temas de seguridad, ¿ya? Vamos a ver más adelante las características de una cadena de bloques. Bueno, entonces se genera un bloque, ¿sí? Ahora, esta transacción se transmite a todos los nodos o partes de la red, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más adelante las diferencias entre una red centralizada versus una red descentralizada y además distribuida, ¿ya? Entonces, esta transacción se procesa, vamos al cuarto paso, una vez de que se valida esta transacción, ¿sí? Automáticamente este bloquecito que le hemos creado aquí, SAS, se viene a encadenar, es como un eslabón de todas las cadenas anteriores que había, ¿ya? Entonces, se crea un registro permanente, inalterable y transparente. Ojo con esas palabras, ¿ya? Entonces, una vez de que se ha agregado este bloquecito creado a toda la cadena de bloques, pues, definitivamente este activo digital va a llegar a Álvaro, ¿sí? Sin ninguna complicación, a su billetera, ¿ya? Entonces, esta es una forma interesante para que ustedes más o menos a grosso modo entiendan lo que significa la tecnología blockchain, que como les digo está amparado en dos ejes fundamentales, que es una red descentralizada y distribuida y que utiliza la criptografía justamente para mantener todos estos registros, todas estas transacciones de manera inalterable. Muy bien. Ahora, veamos un poquito lo que significan estas características del blockchain. Empecemos por esta parte, seguro, ¿sí? Esta red requiere de un consenso, ¿ya? Requiere de un consenso de todos los participantes para validar todos y cada uno de los registros. Como les dije, ninguna de las partes, independientemente, puede modificar los datos que ya han sido creados previamente. No puede ir a ese libro de cuentas, ¿no? Y tratar de borrar y cambiar los datos, ¿sí? No, en este caso se necesita de un consenso de la mayoría de los participantes, ¿sí? Eso ya vamos a hablar un poquito más adelante qué significa el 50+1. Entonces, es una red segura, ¿ya? Ahora, otro tema importante es que, como les dije, utiliza la encriptación, ¿sí? Utiliza la encriptación justamente para guardar la información para que sea oculta, ¿sí? Que nadie pueda ver exactamente la información que está pasando por ahí al medio, ¿sí? Entonces, por eso es cripto. Y además se lo utiliza de manera cronológica dentro de la cadena de bloques, ¿sí? Desde el primer bloque creado hasta el siguiente y así. Ahora, uno de los temas interesantísimos es que esta es una red, como os decía, distribuida y descentralizada, es decir, que no existe un único dueño del blockchain, sino que todos los participantes poseen una copia completa del registro para que haya una transparencia total. Entonces, permítanme hacer aquí un ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a poner, ¿qué pasa con las redes centralizadas? ¿Sí? Voy a poner este círculo al medio, que es, digamos, donde está alojada la información, ¿sí? A la cual se quiere acceder. Entonces, a este nodo único y central se van conectando los diferentes componentes, ¿sí? A este único servidor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si este servidor se cae, ¿no? Como les ha debido pasar alguna vez en el banco, ¿no? Dicen, uy, no tenemos sistema. ¿Y por qué? Uy, se ha caído, ¿no? Se ha caído el sistema, te dicen. Entonces, cuando se cae este nodo central, entonces automáticamente todas las otras partes también se caen automáticamente, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas de tener una red centralizada, ¿ya? Además de eso, que vamos a comprar una red centralizada de una red, fíjense aquí, de una red descentralizada y distribuida, es decir, que no solamente tenemos un nodo, sino que tenemos varios nodos, ¿ya? Que manejan, ojo, cada uno de estos nodos manejan la misma información, ¿sí?
tienen la misma base de datos, ¿ya? Entonces, ahora lo interesante es que todos estos nodos, fíjense, están interconectados entre ellos, ¿sí? Todos se conectan entre ellos mismos y eso significa que sea una red descentralizada y distribuida porque operan de manera independiente, ¿sí? Es decir, que si, digamos, alguna de estos nodos se cae, lo hackean, etcétera, ¿sí? No hay problema porque el resto de los nodos sigue funcionando perfectamente, ¿ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta cuando estamos hablando de una red descentralizada y distribuida versus de las que conocemos de toda la vida, ¿sí? Las redes centralizadas. Muy bien. Entonces, otra característica importante es el tema, por ejemplo, de anonimidad, ¿sí? Es decir, la identidad de los participantes es pseudo-anónima, ¿no? Anónima o pseudo-anónima. ¿Por qué anónima o pseudo-anónima? Fíjense, lo que pasa es que la mayoría de los mortales no es como cuando yo, digamos, quiero cambiar divisas, ¿no? Y, o cualquier cosa, digamos, ¿no? Digamos que yo me voy si quiero cambiar, no sé, quiero viajar a Brasil, entonces necesito comprar eh, reales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? No puedo ir a la Pérez, o tal vez, ¿no? Si hubiera algún amigo que tiene reales y me lo encuentro ahí en la Pérez o en el centro, en algún lugar, y le digo, bueno, aquí están los bolivianos, y él me vende reales, ¿no? A un cierto tipo de cambio. Pero la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Acude ¿a dónde? ¿A quién? A las famosas, exactamente, casas de cambio, ¿ya? Los famosos exchange, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner algo interesante. Los exchange. Y en Internet hay lo que se llaman los exchange centralizados, ¿sí? Lo que se llaman los SECs, ¿sí? Las casas de cambio centralizadas porque son como una empresa, ¿sí? Que opera en Internet a nivel internacional. Entonces, en estas casas de cambio, ¿sí? Online, ustedes pueden llevar sus bolivianos, lo que conocemos como el dinero fiat, ¿sí? Dinero fiat, vamos a poner aquí el dinero fiat, son básicamente billetes y monedas, ¿sí? Lo que ahorita está en su billetera, eso, ¿no? Los bolivianitos que tienen ahí en papel moneda o en moneditas, ¿sí? Sueltito nomás. Entonces pueden cambiar su dinero fiat por criptomonedas, ¿sí? En un SEX, en un exchange centralizado, ¿ya? Entonces ellos les van a vender Bitcoin, Cardano, Ethereum, lo que ustedes quieran, a un cierto tipo de cambio, ¿sí? Igualito, nada más que estamos intercambiando dinero fiat por criptomonedas, ¿ya? Y lo hacemos por medio de un intermediario que vendrían a ser estas casas de cambio. Ahora, ¿por qué decimos que no es del 100% anónimo, sino que es pseudo anónimo, ¿sí? Fíjense, porque dentro del SEC, una de las normativas que hay es que ellos utilizan una política. Esa política se llama el KYC. KYC significa Know Your Customer o conoce a tu cliente, ¿sí? Entonces, no es que como en una casa de cambio aquí alegremente voy y doy mis bolivianos y me dan dólares o viceversa, ¿no? En algunos casos me piden, por ejemplo, un documento de identidad, ¿sí? Está bien. Entonces, lo que hacen estos exchange centralizados, estos SECs, lo que hacen es pedirte también información básica, ¿sí? Como ser tu nombre, tu correo electrónico, claro, tu correo electrónico porque justamente es para generar un canal de comunicación bidireccional entre ellos y tú, y seguramente te van a pedir también tu número de teléfono, ¿sí? Tu número de teléfono es importante por temas de seguridad, que ya podemos discutir más adelante. Entonces, es información básica, ¿ya? Entonces, ok, no hay ningún problema, tú te das de alta en un exchange y ya está, ¿ah? Ahora, si tú quieres comprar una criptomoneda o si tú quieres vender, tú ya tienes una cripto y la quieres vender, entonces ahí sí lo que te van a pedir son datos adicionales, ¿sí? Datos adicionales para comprobar tu identidad. Por eso es el conoce a tu cliente, know your customer,
¿sí? Entonces, queremos que sea lo más fiable posible, de que seas tú quien dices ser. Por lo tanto, te van a pedir una fotografía de tu carnet de identidad, si estás aquí en Bolivia, ¿no? O de tu pasaporte, ¿sí? Entonces, ok, tal vez tú te encuentras un carnet de identidad en la calle o uno que está vencido y pones los datos y te metes un correo y dices, ya está, digamos. No, 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 señores. Estas son empresas serias, ¿sí? Las empresas serias como ser Binance, Huobi u otros, ¿sí? Estas son empresas serias, estos exchange son serios. Entonces, tú subes toda la información, carne de identidad, fotografía en verso y reverso, pero además ellos tienen una comprobación biométrica, ¿sí? Es decir, que si tú estás, por ejemplo, en tu teléfono celular, ¿sí? Estás en tu celular, entonces ahí te va a pedir, ¿no? De que en este caso quiere verificar, quiere verte la carita, ¿sí? Como cuando estamos en clases virtuales, quiero ver tu carita, ¿no? Para ver si eres quien dice ser. Entonces va a ser ya sea en tu celular o en la computadora, en la cámara de tu celular, va a ser un mapeo de tu rostro, ¿sí? Te va a decir, gira un poco a la izquierda, gira un poco a la derecha, un poco arriba, abajo, así, ¿no? Y ¡zas! Va a generar un modelo tridimensional de tu rostro. Y obviamente va a ser un match con la foto de tu documento de identidad, ¿sí? Entonces, esta verificación puede durar a veces minutos, depende del exchange, o puede durar tal vez incluso un par de días, ¿sí? Porque en algunos casos también se hace la verificación de manera manual, ¿sí? Hay sistemas de inteligencia artificial, sí, que te ayudan bastante a reconocimiento y todo esto, pero mucha verificación de la documentación la hacen de manera manual. También te pueden solicitar seguramente una fotocopia o un scan de algún servicio que esté a tu nombre, ¿sí? Para saber dónde vives, ¿ya? Entonces, si tienes una factura de luz, de agua o de teléfono que está a tu nombre, ¿no? Y eso coincide también con tu dirección de tu carnet, entonces, no, van chequeando cada uno de esos puntos. Y después de un tiempo te mandan un correo, ¿no? Y te dicen, felicidades, usted ha sido dado de alta, o por favor necesitamos que nos envíe más documentación sobre no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Ve? Pero bueno, por eso decimos de que es anónima y pseudonónima. Ahora, existen otras criptomonedas como ser Monero, que ahí sí casi prácticamente son 100% anónimas, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, la mayoría de nosotros pasamos por un exchange centralizado, ¿ya? Entonces, como decimos ahí, nuestra información como personas está ahí, y si en algún momento algún gobierno o alguna entidad perteneciente al gobierno quisiera saber los datos de lo que tú estás haciendo, podrías recurrir a este exchange, ¿no? Y solicitar la información, entonces ahí ya podemos ver qué pasa, ¿sí? Pero de momento todavía no nos compliquemos con esas cosas, estas cosas funcionan bastante bien. Muy bien. Entonces, anónimo. Siguiente punto. El siguiente punto está relacionado a lo que vendría a ser las marcas de tiempo, ¿sí? Aquí, las marcas de tiempo. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque las transacciones van a quedar registradas, como dije, en cada bloque, con sus respectivas marcas de tiempo, ¿sí? En qué día fue, en qué momento, en qué segundo exacto, ¿sí? Lo que permite detallar el momento exacto en que fue realizado cada registro, ¿sí? Entonces, este tema del time stamp es muy importante, es como un sello, ¿sí? En el cual este bloque ha sido creado y esta información ha sido sellada, almacenada y, como vamos a ver más adelante, no se puede modificar. Otra cosa, otro aspecto interesante sobre lo que es el blockchain es el tema de trazabilidad, ¿sí? Es decir, de que, por ejemplo, en la cadena de bloques de Bitcoin, ustedes pueden descargarse esa información abierta, pública, ¿sí? Ustedes pueden descargarte todo lo que vendría a ser el log, ¿sí? Todas las transacciones que se han hecho, por ejemplo, de tu Bitcoin a quién las has comprado, ¿sí? Y ese Bitcoin de dónde venía antes, el otro anterior, es decir, podemos hacer un seguimiento
una traza hasta el bloque Génesis incluso, ¿no? El primer Bitcoin que fue minado, ¿ya? Entonces es bien interesante ver este tema de trazabilidad. ¿Por qué? Porque nos permite ver de qué billetera a qué billetera ha sido enviado este Bitcoin, ¿ya? Por eso les digo, es pseudo anónima porque tenemos las direcciones de las billeteras, pero la billetera no me dice, esta billetera con el número pertenece al señor Iván Alex Mercado López. No, sino es un número nada más, ¿ya? Pero haciendo un poco de investigación, hasta cierto punto se podría averiguar, ¿sí? Los datos de la persona, persona que es dueña de esa billetera. Pero bueno, lo interesante es que podemos hacer una trazabilidad de todas las transacciones que se han hecho y de todas las transacciones que van a seguir ocurriendo más adelante. Otro punto importante es que es muy confiable esta red, es decir, que no necesitamos de un intermediario para garantizar el acuerdo de partes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los miembros, los que son parte de esos nodos que les dije, tienen que ponerse de acuerdo para las modificaciones, ¿no? Entonces nadie es dueño de toda la red, ¿sí? Para que haga modificaciones fuertes tendría que tener el control del 50% más uno, ¿sí? Pero en el caso de Bitcoin, si estamos hablando de miles de nodos validadores que están distribuidos a lo largo de todo el mundo, entonces prácticamente imposible que una persona unilateralmente tenga el control del 50% más uno, ¿sí? Entonces, este tema de consenso es muy importante. Otro, inmutabilidad. Los registros son irreversibles y no podrán ser cambiados, replicados ni reproducidos. Eso es bueno y es algo no tanto. Bueno, en el sentido que, como les dije, es como un cerrojo, ¿sí? Una vez que esta cadena de bloques se crea, se cierra bajo 7 llaves y se encadena al resto de la cadena de bloques, ¿sí? Como un eslabón. Entonces, ya no se puede entrar a toda la información que se ha generado en este bloque, ¿sí? No puedo modificar los datos y decir, no, no envié 2 bitcoins, envié 100 bitcoins, ¿no? O no puedo decir, yo tenía 1 bitcoin y ahora tengo 100 bitcoins, ¿no? O sea, no se puede alterar esa información, ¿no? O decir, yo te envié tanto y no sé, digamos, ¿no? O sea, lo bueno de esto es que esa información, una vez que ha sido procesada, y cerrada y verificada, ese bloque, entonces es inalterable, ¿sí? No puede ser cambiado. Ventaja. Desventaja de que justamente por esa característica es de que es un cacho más complicado pedir una política de reembolsos, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que en los sistemas centralizados, seguramente como muchos de ustedes han utilizado lo que son sistemas medios de pago, les voy a poner aquí el más popular de todos, el famoso PayPal, ¿sí? Entonces PayPal, sí, para mí durante muchos años ha sido un sistema súper seguro y confiable para utilizar como medio de pago. ¿Por qué? Porque PayPal tiene una política de reembolsos, ¿sí? Es decir, que si yo como comprador utilicé PayPal como medio de pago, ¿sí? Y digamos que he comprado un proveedor chino, ¿ya? De, qué sé yo, de Alibaba, ¿no? Entonces, y de repente la mercadería no me llega, ¿sí? O la mercadería que me llega está defectuosa, o está rota, o algo ha pasado, digamos, ¿no? O no es lo que yo creía, sino que me han engañado, ¿sí? Entonces yo puedo abrir un ticket en PayPal y decirles, señores, el producto que me ha llegado es defectuoso, ¿no? Sacarles fotos o qué sé yo, o decir por qué no estoy satisfecho con lo que compré, etcétera. Entonces abro una disputa, ¿sí? En PayPal. Y en la gran mayoría de los casos, PayPal le va a dar la razón al comprador, ¿sí? Entonces por eso son compras muy garantizadas, de hasta un valor de $1,000, si no me equivoco, ¿no? Que pueden reembolsarte eso, ¿no? Compras mayores y habría que ver. Pero bueno, es un sistema muy seguro y obviamente para que tú seas un vendedor por medio de PayPal, ellos también te van a exigir una serie de características, ¿sí? Entonces es muy práctico y útil para el comprador y para el vendedor es mucho más práctico, ¿sí? Porque directamente no tiene que
meterse con bancos, no tiene que meterse con tarjetas de crédito, si la tarjeta de crédito es clonada o qué sé yo, ¿no? Él simplemente recibe el dinerito en su cuenta de PayPal y ya está, ¿sí? Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar PayPal, ¿no? En cambio, si utiliza, pero en el tema de utilizar sistemas de criptomonedas, el tema es de que como no puede ser cambiado, una vez de que yo envío, digamos, un Bitcoin a una persona, no puedo automáticamente hacer que el sistema me devuelva ese Bitcoin, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les dije, no hay intermediarios, es de persona a persona el envío, ¿ya? No es como una entidad intermediaria como ser un banco o el mismo PayPal, que pueda hacer algún tipo de reclamo, ¿sí? En este caso, no, bueno, obviamente me puedo contactar con la otra parte y decirle, está viejo, ¿sabes qué? Nada que ver, por favor, devuelve mi Bitcoin y si te responde ya está, ¿no? O sea, puedes llegar a un acuerdo, pero es un poco más engorroso, ¿sí? Que los sistemas centralizados. Pero esa es la parte de la inmutabilidad. Y otra parte característica importante de la inmutabilidad es algo que lo van a escuchar, que son los famosos NFTs, ¿sí? Estos tokens no fungibles, ¿sí? Que muchos ya lo toman como sinónimo de obras de arte, ¿sí? Obras de arte. Como les dije, un, como se crea un activo digital único, se puede hacer una traza y decir, este es el original, y el resto son simplemente copias, copias burdas del original, ¿sí? Entonces, recordemos de que los NFTs no solamente son piezas de arte, ¿no? O de colección, sino pueden ser cosas con una imagen animada, un GIF, no sé, sino que pueden ser cosas también que puedes hacerlas únicas e irrepetibles, como ser un audio, música, videos, clips, un texto, un tweet, no sé, todo lo que pueda ser digitalizado puede ser representado como un NFT y eso puede tener valor para alguien que esté dispuesto a comprarte ese activo único e irrepetible, ¿ya? Entonces, algunas características importantes que queríamos mencionar acá. Y bueno, finalmente que este tema, como dijimos, son las características que van haciendo lo que es la blockchain. Entonces, muy bien, ya tenemos un panorama mucho más amplio, mucho más claro sobre lo que es la blockchain, algunas de sus ventajas y algunas limitaciones también. Y ahora hablemos de esos 6 puntos que quiero exponerles en esta disertación. ¿Cómo va a cambiar el blockchain la educación? ¿Sí? La educación superior y en general. Bueno, primero el tema de los expedientes, ¿no? Y credenciales, muchos de ustedes seguramente son estudiantes o han sido estudiantes, entonces les va a interesar esta característica de inmutabilidad. ¿Por qué? Porque blockchain ofrece un modelo seguro en la recopilación e intercambio de todos los indicadores de competencia, incluidos registros académicos, ¿sí? Esta parte nos interesa. Cada vez que ustedes han ingresado, no al colegio, a la universidad, tienen sus notas, su certificado de notas. Entonces se han dado casos, ¿sí? Que han hackeado el sistema de la universidad y han alterado, pues, información de notas, de inasistencias, Ferris Bueller's Day Off, ¿no? Y bueno, esos son un problema justamente de los sistemas centralizados, ¿sí? En cambio aquí, como la información está descentralizada y distribuida, pues esa información es inmutable. Por lo tanto, todas las distinciones, certificados de notas, cartas de recomendación, entre otros documentos importantes, están plenamente almacenados y no se van a modificar. Es decir, que si hay un certificado extendido por una entidad, ¿no?, de educación, ese certificado puede ser validado y es mucho más veraz incluso que los sistemas tradicionales. Por lo tanto, hay que pensar en esto como un portafolio electrónico inmutable. Nuevamente la palabra, ¿no? Inmutable, verificable entre de todas las experiencias, ¿no?, de la persona que han habido ahí. Entonces, por lo tanto, podemos evitar nosotros el fraude, ¿sí? Porque este va a ser un medio, una credencial mucho más confiable para establecer que la persona es quien dice ser
y que toda la información que está ahí efectivamente es veraz, ¿sí? Eh, el ejemplo, vamos a decir, el peor ejemplo han debido escuchar, ¿no? Hay gente que va y compra, ¿no? Compra títulos universitarios, por ejemplo, que te vas, no sé por dónde, a la frontera con Perú o a Brasil, ¿no? Y ahí van y, ¿no? Hacen falsificaciones bien reales sobre títulos. Entonces, ¿usted qué quiere ser? ¿No? Doctor, ¿en qué? Ya, ¿y con cuánto quieren? Suma acumulado, ya, listo. Entonces, te lo hacen, ¿te das cuenta? En cambio, acá no. Si una universidad, un ente superior utiliza blockchain, esas credenciales son 100% veraces. Ojo con eso. Segundo punto, plataforma de asociación. Podemos ver hoy día que hay una tendencia en la educación superior y que está evolucionando hacia un modelo, como les dije, distribuido y descentralizado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay colegios y universidades que han creado asociaciones para disponer colectivamente, o sea, compartir recursos. ¿Ya? Eso es bien interesante. Uno de los esfuerzos es Internet to Net Initiative, que proporciona una gama de aplicaciones y otros servicios basados en la nube que pueden acceder diferentes universidades a lo largo del mundo, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante. Entonces, cuando alguien piensa en esto, imagínense que ustedes trabajan en una oficina, ¿ya? Entonces, obviamente, tienen su computadora ahí, ¿no? Hay 20 compañeros, ¿ya? Pero seguramente existe una sola impresora, ¿sí? Una sola impresora. Entonces, si esta persona quiere imprimir algo, bueno, entonces esta impresora se comparte con este y con las otras personas que estén conectadas a la red, ¿se dan cuenta? Entonces, ese tema de compartir es lo que hacen también algunas universidades, pero ya hablando de accesos educativos, bibliotecas y otras aplicaciones que pueden hacerlo de manera conjunta. Y eso es bien interesante, esta plataforma de asociación. Ahora, este modelo de transacciones basados en peer-to-peer, quiero que tengan en cuenta también ese término, peer-to-peer o de par a par, ¿sí? O sea, entre pares, ¿sí? Este tipo de transacciones peer-to-peer de blockchain encaja perfectamente con estas plataformas de asociación. O sea, de esta manera se pueden utilizar, por ejemplo, otra palabra que me gustaría que lo tomen muy en cuenta, es esta, los famosos contratos inteligentes o smart contracts, ¿sí? Basados en transacciones digitales cifradas, cripto, y distribuidas entre dos o más partes, ¿sí? Podrían emplearse para garantizar la velocidad y transparencia en el traspaso de información. Entonces, un contrato inteligente, un smart contract, es como un contrato, ¿sí? Donde tú tienes cuáles son las partes, qué es lo que va a suceder, ¿sí? Si pasa esto, entonces va a suceder esta otra cosa, ¿no? Ahora, lo interesante es de que evidentemente estos contratos inteligentes hay que poner todas las cláusulas y todos los pormenores, los diferentes escenarios, es como un árbol de decisiones, ¿sí? Si pasa esto, entonces esto, si pasa esto otro, ¿no? Y estos contratos inteligentes, lo interesante es que se ejecutan de manera automática, ¿ya? Se ejecutan de manera automática. Entonces, yo, por ejemplo, quisiera vender un auto y lo vendo por medio y quiero que me paguen en, no sé, en Cardano, en hadas, ¿ya? Entonces puede ser un contrato inteligente con el vendedor y si se cumplen las cláusulas pactadas, todo eso, entonces automáticamente esa propiedad puede pasar a mí directamente y mis hadas se las puedo transferir a la otra persona, ¿ya? Ahora, obviamente, no es como un abogado, ¿no? O de un notario donde yo voy y, bueno, tenemos que elaborar un documento, ¿sí? Y ahí el notario tiene que usar su sello, su firma, ¿no? Su fe de que es veraz lo que está haciendo, ¿no? La verificación de las partes, cadenas de identidad y demás cosas, ¿sí? En el caso de los smart contracts, se hace mediante programación, ¿sí? Programación en blockchain. Y la que yo les puedo recomendar, bueno, la más antigüita también, que es la que funciona hasta ahora, es el famoso Solidity, ¿sí? Que es un lenguaje de programación para las personas que quisieran tal vez ingresar, ¿ya? A lo que significa el mundo del blockchain y cómo hacer
contratos inteligentes o programación dentro de la tecnología blockchain, bueno, empezaremos por Solidity, ¿sí? Es una recomendación que les doy. Tercer punto, derechos de autor y protección de derechos digitales. Aquí estamos hablando con las obras, ¿sí? La capacidad de la tecnología blockchain para administrar, compartir y proteger, está subrayado, proteger contenido digital, lo hace ideal para ayudar a los investigadores, miembros de la facultad y otros directores de educación superior cuando crean propiedad intelectual. Si a mí me ha tomado una cantidad de horas hacer esta presentación, entonces quisiera protegerlo. ¿Cómo no? Entonces, puede utilizar el sistema blockchain también para decir, no, esto es de mi propiedad y el resto, ¿se acuerdan los NFTs? ¿No? Y ya está. Entonces, esto es importante porque justamente una de las características que dijimos es el tema de la trazabilidad, ¿sí? ¿De dónde viene esto? Podemos encontrar hasta el origen. Por lo tanto, los profesores podrían ser recompensados en función al uso real y la reutilización de sus materiales de enseñanza, de manera similar a como son recompensados en base a citas, ¿sí? Citas, el tema de bibliografía, por ejemplo, ¿no? Cuando van a hacer su tesis, etcétera, entonces, o están haciendo un trabajo de investigación, entonces, citas citables, ¿no? La bibliografía, la bibliografía muy importante, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacer un documento y quiero que realmente, claro, puede ir a registro de patentes, ¿no? De derechos de autor aquí en Bolivia, en Estados Unidos, qué sé yo, ¿no? O si voy a publicar un libro, también decir, ¿no? Entonces, esto es propiedad intelectual mía y no quiero que me la roben. Y bueno, el mundo ahorita es más abierto, copyright, copyleft, pero hay algo en el medio, ¿sí? Que les comparto acá, por ejemplo, los famosos Creative Commons, ¿sí? Donde yo puedo decir, ok, perfecto, o sea, yo hago esta obra, ¿sí? Yo hago esta obra. Tú la puedes comprar, este PowerPoint, por ejemplo, que ustedes están viendo, ¿sí? Perfecto, o sea, tú puedes compartir este PowerPoint. Yo te doy el PowerPoint fuente, ¿sí? Ningún problema. Puedo darte eso. Y digo, ok, tú lo compartes con las personas que quieran, pero me tienes que dar el crédito a mí, ¿ya? Esa es una forma del Creative Commons, ¿ya? Otro tipo de licencia podría ser, ok, perfecto, yo te doy el PowerPoint fuente y me puedes citar a mí y si además quieres, tú puedes modificar, ¿sí? Algunos datos que estén ahí, ¿no? Y podemos ir hasta el otro extremo de marca blanca, decirte, ok, yo te lo doy y tú haces con esto lo que tú quieras, ¿te das cuenta? Entonces, son diferentes partes de derechos de autor que también hay que tomar en cuenta, ¿sí? Pueden revisar ese tema de Creative Commons más adelante. Muy bien. Entonces, blockchain también será fundamental en la evolución de repositorios de contenido, ¿sí? Repositorios, que es bien interesante revisando el Internet, cómo habemos docentes que hemos puesto en algún tipo de repositorio nuestras clases, nuestras diapositivas, nuestros resúmenes, nuestros mapas mentales, nuestras infografías y demás, ¿sí? Y queremos que otras personas lo utilicen o lo reutilicen como lo vean importante, ¿ya? Entonces, estas conocidas como bibliotecas podrían transformarse más adelante también para curar contenido, protegiendo los derechos digitales del autor de la obra. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Cuarta ventaja, malla curricular. Dado los múltiples usos de la tecnología blockchain durante los próximos años y su creciente demanda laboral, porque seguramente va a haber mucha gente, muchas empresas sobre todo, que empiecen a demandar personas que sepan programar en blockchain o que sepan algunas características importantes de la blockchain. Entonces, seguramente esta va a ser una demanda laboral futura. Por lo tanto, las clases que enseñen estas habilidades de programación en blockchain, ¿sí? Van a ser importantes en los próximos años. Hoy mismo hay una gran escasez de personas que sepan Solidity, por ejemplo, ¿va? Para hacer smart contracts en blockchain, ¿sí? Entonces, pero a diferencia de otros, vamos a decir, de otras áreas educativas, lo interesante del blockchain
es que representa un desafío único porque se encuentra en una intersección de muchas áreas. Sí, es el resultado de muchas disciplinas, como ser políticas públicas, leyes, comercio, transacciones, marketing, derechos de propiedad intelectual, criptografía, inteligencia artificial, etcétera. Por lo tanto, la educación en blockchain va a requerir de un enfoque interdisciplinario y holístico en la web 3.0. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden adentrarse en estas áreas, pues quieren estudiar lo que les estoy diciendo, es muy sencillo, ¿no? Está prácticamente toda la información del mundo mundial a unos cuantos clics, ¿no? Disculpen, me he refrescado un poquito la garganta. Muy bien. Entonces, ¿qué es la web 3.0? No hemos hablado mucho de esto, pero ¿cómo conecta? Podemos decir que la web 3.0 es la tercera generación de Internet, donde los dispositivos están conectados a una red descentralizada en lugar de depender a un solo servidor centralizado, ¿no? De base de datos. Entonces, esta nueva Internet está básicamente centrada en usted, en ustedes, ¿no? En los usuarios. Y lo va a hacer de manera más segura, privada y mejor conectada. Entonces, imagínense lo que va a ser el mundo ya no más. Estoy viendo iniciativas educativas, por ejemplo, en los metaversos, ¿sí? En los metaversos, que es bien interesante, una simulación inmersiva de aulas educativas o aprendizaje, juegos, role-playing, lo que ustedes imaginan, ¿no? Se están creando mundos virtuales que realmente dan mucho que pensar, ¿sí? Y que cada vez van a ser mucho más reales y mucho más inmersivos. De hecho, recordemos que hace un año exactamente, en octubre del año 2021, el señor Mark Zuckerberg lanzó un desafío al mundo, diciendo que las redes sociales, que eran la web 2.0, ya pasaron de moda, y nos metemos a la web 3.0, que es el famoso metaverso, ¿sí? Y de hecho cambió el nombre de Facebook, que es el nombre comercial, por Meta, ¿sí? Entonces dentro de Meta está Facebook, está Instagram, está el buen y querido WhatsApp y demás, ¿sí? Entonces, lo que se viene adelante, la educación 3.0, si vale el término, va a ser realmente algo espectacular. Quinto punto, ya estamos en el penúltimo. Plataforma de aprendizaje de la innovación. El espíritu microemprendedor es la lente a través de la cual muchos estudiantes ven oportunidades educativas y muchos de ellos ven el aprendizaje de blockchain como preparación para la próxima generación de startuperos. En este sentido, hay distintas iniciativas en el mundo para incentivar muchas aplicaciones blockchain. Por ejemplo, la FinTech Hub, llamado el Desafío Generación Blockchain, que fue un concurso que recibió 31 propuestas con 29 equipos que han desarrollado aplicaciones para diferentes sectores, como ser energía, finanzas, educación, fintech, etcétera, ¿sí? Entonces, hay organismos que se encargan de financiar. Si ustedes quieren investigar, quieren averiguar más allá de eso, es muy posible que sean sus Patreons. Entonces, ojo con esto. Y ya llegando, aterrizando al último punto, hablemos un poquito rápidamente sobre las ventajas y desventajas del uso del Bitcoin. Bueno, las ventajas ya hemos dicho, no necesitamos intermediarios, nadie te puede congelar tu cuenta, a diferencia de un banco, son muy confidenciales y no existe un organismo regulador, o sea, no hay banco central. Desventajas, no todo lo que brilla es oro. ¿Qué pasa con el uso? Sí, si no hay una adopción masiva del Bitcoin, puede ser que su valor caiga, ¿sí? Es muy volátil. Uf, recordemos que el año pasado el Bitcoin estaba en $65,000. Hoy está en 20,000. ¿Sí? Bueno, pero todo lo que baja tiene que subir y viceversa. Otra desventaja es que no existe un respaldo, no hay un gobierno detrás, no hay un banco central. Entonces puede ser un poco difícil también el tema de política de reembolsos, como dijimos, ¿no? Deshacer operaciones, justamente por el tema de que se cierra el bloque y ya está. Y bueno, pueden haber organismos reguladores que vayan a cambiar un poquito el panorama. Pero
vamos a lo que hay hoy en día. ¿Qué pasa si utilizan las entidades educativas o los estudiantes criptomonedas como medio de pago? ¿Sí? Entonces, imagínense eso. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido desde el punto de vista de las dos partes. Fíjense, ¿cuáles serían las ventajas para el comprador? ¿Por qué a mí me interesaría pagar con criptomonedas en lugar de dinero fiat? O yo, ¿por qué como vendedor, en vez de que aceptar bolivianos, dólares, quisiera aceptar criptomonedas? Fíjense, por el lado del comprador, imagínense que ustedes han comprado una criptomoneda a un precio más barato, ¿ya? Más barato de lo que cotiza actualmente. Entonces, al momento de que ustedes estén pagando, es como si estuvieran ahorrando, ¿sí? La diferencia. Por ejemplo, una criptomoneda que es muy conocida que se llama Matic, ¿sí? El 21 de septiembre, ¿sí? El mes pasado cotizaba a 68 centavos y hoy cotiza a 0,86 centavos, es decir, que ha tenido un incremento del 26%, ¿ya? 26%. Entonces es como si yo me estuviera ahorrando un 26% de lo que estoy pagando, ¿no? Conveniente, ¿sí? ¿Qué pasa del otro lado, del vendedor? Al recibir pagos con criptomonedas de calidad, se asegura de irlas acumulando a medida que su valor crece en el tiempo. Ejemplo, Ethereum. Fíjense, el 12 de julio, hace unos pocos meses atrás, estaba cotizando en $1,038. Y un mes después, el 13 de agosto, llegó a cotizar a 1,981. Es decir, tuvo un incremento, señores, del 90%. Sí, son muy volátiles en algunos casos, ¿no? Pero imagínense, para el vendedor es como si hubiera vendido con una ganancia adicional del 90%. Entonces, mucho ojo con eso. Otra ventaja para el comprador. Conviene ir acumulando criptomonedas blue chip. Blue chip significan criptomonedas de calidad, ¿sí? Es como cuando ustedes van a comprar el mercado de acciones del Nasdaq, ¿sí? Si ustedes se compran una acción de Amazon, de Microsoft, etcétera, entonces ustedes saben que esas acciones van a subir, el valor de esas acciones van a subir en el tiempo, ¿sí? Entonces lo mismo si van acumulando Bitcoin, si van acumulando Ethereum, ADA, BNB, que es de Binance, ¿sí? Entonces, seguramente el valor en el tiempo de aquí a los años va a valer la pena que ustedes hayan estado ahorrando y acumulando estas monedas blue chip. En el caso del vendedor, también podría aceptar criptomonedas estables, ¿sí? Es decir, aquellas criptos que tienen una paridad 1 a 1 con el dólar, o sea, si son más cautos. Sí, acepto criptos, pero acepto USDT o BUSD, ¿sí? Que significa que es como si yo estuviera recibiendo $1. Es decir, un USDT equivale exactamente a $1, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema. Y eso también le sirve para después hacer otras operaciones con otras criptos, ¿sí? Otra ventaja para el comprador, fíjense, las comisiones son muy bajas, pueden ser centavos incluso, para enviar no solamente 1, 2, sino 10,000 o cantidades grandes, ¿no? De dinero, dependiendo de la blockchain que estén utilizando, obviamente, ¿no? Estas transacciones también se verifican rápidamente, como les dije, unos cuantos minutos y ya está, y además son seguras. Y algunas ventajas para el vendedor es que estas operaciones no necesitamos de un intermediario bancario, ¿no? Ni siquiera necesitamos abrir una cuenta en el banco, sino que directamente recibimos el dinerito en nuestras billeteras. Muy bien. Entonces, para finalizar esta exposición, les quiero presentar un ejemplo de una entidad educativa que se llama Tutelus, ¿sí? Que es una plataforma online de cursos de todo tipo, ¿sí? Desde programación. Pueden aprender ahí en Tutelus, por si acaso, las personas que quieran. Incluso hay un máster en blockchain, ¿no? Donde pueden aprender programación, Solidity, Smart Contracts. Tienen una mirada de posibilidades por ahí, ¿no? Pero no les estoy vendiendo por ese caso el char, que Tutelus no me pagó nada. Pero sí me ha parecido el modelo educativo importante porque ellos han generado, fíjense, su propia cripto. Ellos han generado su propia criptomoneda que se llama el TUT, ¿ya? Entonces, bueno, que el TUT vaya a competir con monedas gigantes como el Bitcoin u otras, difícil, ¿no? Pero ¿para qué utilizan estos TUT? ¿Y quién tiene los TUTs? Sí, esa criptomoneda. Fíjense que lo ganan los estudiantes a medida que van aprobando las materias, van haciendo sus tareas,
etcétera y demás, van ganando esta criptomoneda. Otro, los profesores también, aparte de pagarles, a los mejores profesores se les puede recompensar, por ejemplo, con esta moneda TUT, ¿sí? Y estos TUT, más adelante, pueden intercambiarlo por dinero real, ¿sí? Dólares, bolivianos, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, eso me pareció súper importante, porque como ven, dentro del ecosistema que tiene Tutelus, pueden utilizarlo para pagar, para hacer staking, para hacer farming, para hacer investing, beneficios, ¿no? Entonces, este tema de un uso de la blockchain para no solamente generar un activo de valor como es el TUT, una cripto, ¿sí? Que haga que se incentive para que los estudiantes, por ejemplo, terminen su malla curricular, o a los estudiantes más distinguidos ganen esta moneda, ¿no? O a los profesores igual, se hacen investigación, qué sé yo. Se pueden hacer tantas cosas, yo solamente les estoy abriendo un poquito la mente en este aspecto, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, damas y caballeros, les agradezco muchísimo por la atención que han estado prestando y estamos dispuestos a responder cualquier tipo de pregunta. Si quieren contactarme, estamos aquí en mis redes sociales, o si quieren también me pueden mandar un correíto ahí a profe@ivanmercado.com. Gracias, muy amables. Ahí tenemos una pregunta, doctor. Sí, adelante. Cintia Sandoval, buenas tardes, doctor. ¿Algún ejemplo de empresa o entidad pública que utilice blockchain? Bueno, es interesante la pregunta porque las blockchains pueden ser justamente privadas o públicas. Entonces, aquí en Bolivia tengo más o menos, me han comentado, ¿no?, de que el gobierno está estudiando la posibilidad de utilizar alguna blockchain pública, ¿no?, para manejar cosas estrictamente del gobierno y demás, que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, pero, perdón, esa vendría a ser una blockchain privada, porque lo utilizaría solamente el gobierno. Y así mismo los bancos, ¿no? Hay bancos a nivel internacional como JP Morgan y otros que están viendo, Goldman Sachs y otros, que están viendo la posibilidad de manejar muchas de sus operaciones por medio de la creación de sus propias blockchains privadas, ¿sí? Entonces, como les decía, si ustedes quieren buscar un trabajo con alta demanda laboral, que de momento sigue siendo insatisfecha, entonces métanse a ver lo que es la programación en las diferentes cadenas de bloques y vayan especializándose en ese nicho de mercado, que les aseguro que les va a ir muy bien. Apunto al tema educativo porque es lo que me corresponde, ¿sí? Si ustedes pueden especializarse en temas de inteligencia artificial en cualquiera de sus áreas, ¿sí? Machine Learning, Deep Learning, lo que ustedes quieran, pues genial, ¿sí? Porque las empresas cada vez, o sea, fíjense cómo las empresas cada vez más van demandando de estos tópicos que hace unos años eran medio raros, ¿sí? En cambio ahora son muy útiles, el Big Data y demás cosas, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden llegar a especializarse en estos ámbitos, les aseguro que igual les va a ir muy bien, porque primero, que muchas empresas recién están poniendo sus pies en lo que vendría a ser la organización de estos datos, ¿sí? El conocimiento de la información y demás. Entonces, ustedes pueden llegar a capacitarse en esto, les aseguro que les va a ir muy bien, porque cada vez demandan menos las empresas esas carreras tradicionales, ¿no?, como las que hemos estudiado seguramente. Entonces, mientras más ustedes tengan un ultra enfoque en un nicho específico de lo que hemos estado hablando ahorita, mucho mejor. Así los van a considerar como el especialista al cual tienen que recurrir estas empresas. Le agradecemos mucho, doctor, su participación en este tercer congreso virtual. Hasta pronto. Hasta pronto, querido Edson. Igualmente, un saludo a todo el faculty del posgrado de informática de la UMSA. Un gran abrazo a todos y hasta la próxima. Gracias.